La sociedad en el 2023 vamos a ponerle punto final a la impunidad. Y Miguel Ángel Toma conoce bastante, ¿no? 40 años de la democracia, los sótanos del sistema aparecen con la inteligencia una vez más, Miguel. Para entender lo que está pasando hoy, necesariamente tenemos que hacer un poco de historia. Esto no es nuevo, esto es parte de la cultura kirchnerista. Ya a partir del año 2010 se empieza a construir una inteligencia ilegal y paralela con una parte de la inteligencia militar, en aquel momento al frente de la misma el general César Milani, que recibe desde el 2010 al 2014 una asignación presupuestaria que crece un 156% en un país que no tiene hipótesis de conflicto, que es a lo que tiene que ocuparse la inteligencia militar. Y al mismo tiempo se desfinancia la inteligencia civil. Cuando el juez Bonadío allana la casa de la vicepresidente en Calafate, encuentra varias carpetas. Una de ellas la mía, pero había hasta de Estiuso, de Reutemann, de directivos de Clarín. Cristina Kirchner se había llevado a su casa carpetas de inteligencia de ex directores de políticos, de empresarios, de exfuncionarios. Ahí aparecían, bueno, conversaciones mías, seguimiento de mi socio en mi trabajo, en mi consultora, una carpeta de Repsol, una de YPF, teleconferencias bajadas. Yo las tuve. Permítame, porque vi la causa en su momento y pude leer parte de la conversación que usted mantenía para ver si encontraba algún valor periodístico. No tenía ningún sentido lo que parecía. Era cuestión de mi trabajo como de consultoría. ¿Y por qué cree que lo espiaban, Tomás? Bueno, me parece que más que evidente. Mi actitud frente al kirchnerismo fue desde el primer día en señalar que estábamos frente a una horda salvaje que venía a avasallar a la República. ¿Y qué sintió usted cuando supo que era que le hacían inteligencia, espiado? Bueno, no me extrañaba. Yo había tenido antecedentes de situaciones de mis hijos, por ejemplo, que habían sido objeto de violencia. Es decir, había toda una actitud muy clara que terminaba demostrándose efectivamente esa inteligencia ilegal y paralela en estas carpetas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esto es una continuidad que se viene dando desde aquella época. Y cuando se habla de sótanos de la democracia, cuando se refiere a la inteligencia, hay que hablar de los sótanos de la democracia o de la pseudodemocracia kirchnerista que utilizó la estructura de inteligencia paralela y legal como esta que ahora vamos a desenmascarar para fines que no tienen nada que ver con la inteligencia. Ahora, Miguel, acá hay un nombre que sobrevoló todo el día, que es el de César Milani. La acusación, bueno, escribió nuestro colega Joaquín Morales Olaya, es la segunda columna que escribe, y hoy hay también una denuncia. Daniel Santoro. También Daniel Santoro. Hay una denuncia de la coalición cívica de Elisa Carrió para investigar a Milani. Para saber si es cierto que dentro de los servicios de inteligencia existe una inteligencia paraestatal liderada por Milani y por otro militar en actividad que toma control de los teléfonos de opositores, de periodistas y básicamente de la gente que estuvo ahí en Lago Escondido. ¿Esto es así? Y vinculado con Nisman, porque ahora vamos a ver. Exactamente, tenemos que vincularlo necesariamente. Bueno, a ver. Lo que ha ocurrido recientemente es un mecanismo de sustitución de los teléfonos. No es lo que habitualmente en la jerga se llama chupar los teléfonos, no. Se sustituye la tarjeta SIM, se cambia, se pide con la anuencia de un empleado infiel de la telefónica, se pasa el número original de la persona que es titular de ese número a otro teléfono que se utiliza para, en muchos casos, para delinquir. De ahí se sacan de las cuentas, de las cajas de ahorro, de las cuentas de los bancos. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en este caso? Cuando se duplica o se sustituye la tarjeta Pero SIM... perdón, ¿cómo se sustituye esa tarjeta? Es muy simple. ¿De qué manera? Yo agarro, supongamos, tomo su teléfono. Sí. Agarro, puede tomar, ¿eh? Sí. Estoy como Cristina. Cuidado que ya fue anticipado esto, ¿eh? Cuando Cristina dijo y mostró, yo puedo exhibir los teléfonos. Mi teléfono. Cuidado, ¿eh? Ahora me parece que fue un anticipo, como siempre. Pero bueno, concretamente yo tomo el teléfono de cualquiera, compro una tarjeta SIM en blanco que se compra en cualquier lado, un teléfono trucho, comprado, robado, etcétera, pongo esa tarjeta ahí adentro,
Me comunico con la telefónica, previamente obtuve de un empleado infiel los datos de la persona que es la titular de la línea, y pido, haciéndome pasar por esa persona, que sustituyan la línea que está en este IP y con esta SIM a esta otra, porque esta se me cayó al agua. Y esa se desactiva inmediatamente. La primera inmediatamente se desactiva el propio. Y esto es lo que pasó. Claro. Esto es lo que pasó. Yo hablé con Santilli, por ejemplo, me dijo, sí, yo estuve varias horas sin teléfono. Claro. Te habían simsapoyado el teléfono. Pero perdón, acá viene lo importante. Sí. Originalmente esta maniobra apuntaba a vincular a la oposición a través de la figura del ministro de Seguridad de la ciudad con los copitos. Claro. ¿Por qué? ¿Esta maniobra orquestada estamos hablando de Milani? Estamos hablando de la inteligencia ilegal y paralela, que lamentablemente ahora opera desde adentro de la AFI. Por eso la comisión bicameral ha hecho un pedido de informes muy precisos, donde tienen que reconocer que en la estructura actual de la AFI están participando personajes que fueron parte de la inteligencia militar y paralela que acabamos de señalar. Permíteme decir esto. Cuando robaron en el lugar donde los cortesanos tienen oficina, los jueces de la Corte Suprema, fue parte de esta operación. Es decir, están barriendo todo lo que puedan ser puntos débiles de todos los hombres de la oposición, de la justicia, con un trabajo mancomunado, que esto es lo que se cree. Hablé con una fuente muy importante que conoce muy bien. Piden, necesitamos tal información de tal persona y hay todo un mecanismo de gente trabajando para conseguirlo. Sí, tal cual. Bueno, concretamente lo que se hizo desde el penal de El Dorado, Misiones. Llamados desde el teléfono de Marcelo D'Alessandro a los teléfonos de los copitos. Porque lo que se buscaba con esta operación, insisto, ilegal, no de inteligencia, de burdo espionaje interno, era vincular a la oposición en el intento de magnicidio de Cristina Fernández. Bueno, es lo que Cristina, el discurso de Cristina desde el apunta día a eso. cero. Necesitaban instalarlo. ¿Y por qué hacen aparecer justamente lo del viaje, este supuesto viaje o real, a Bariloche? Porque era en el momento en que iba a haber la condena, porque con eso intentaban justificar la existencia del lawfare. Era cantado que iba a ser así. Y bueno, y ahora aparece justamente esta vinculación supuesta vinculación entre Marcelo D'Alessandro y el vocero o secretario del titular de la Corte Suprema, Rosati. ¿En qué momento? En que se produce el fallo a favor de la ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. Ahora, si ustedes me preguntan si se puede hacer montaje, sí. Es decir, puede generarse un chat falso. Cuando yo bajo toda la información suya, porque hice el SIM swapping, yo tengo acceso... Así se llama, SIM swapping. Este es el método. Yo puedo acceder a todas sus aplicaciones. Chats, videos, fotos, mensajes, Telegram, WhatsApp. Ahora, perdón, Miguel, pero puedo ir hasta la nube y bajar todo lo que tengo en la nube. Es gravísimo. Bien. Ahora, con eso yo puedo utilizarlo tal cual está. Pero también con una metodología muy sofisticada, porque se requiere equipamiento muy, muy sofisticado, puedo montar, tomar pedazos e ir armando lo que yo quiero. En la operación PUF apareció eso. Exactamente, ese es el antecedente más claro. Y acá también perfectamente podemos estar frente a una situación de montaje. ¿Y la justicia puede identificarlo? Sí, la justicia puede identificarlo, pero tiene que quedar muy claro lo siguiente. Que para hacer este tipo de montaje no lo puede hacer un hacker cualquiera o un grupo de hackers aún importante. ¿Saben por qué? Porque se requiere una tecnología muy sofisticada. Y esa tecnología solamente está en las estructuras oficiales de inteligencia. Con lo cual, esa inteligencia ilegal y paralela que venimos denunciando con todos estos elementos, lamentablemente hoy es muy probable que se esté desarrollando desde adentro de la AFI. Por eso, el pedido de informe que se hace a la bicameral, más allá de la realidad, el director, el titular de la AFI tiene que reconocer que varios de los miembros que hoy tienen cargos relevantes en la AFI estuvieron trabajando en la inteligencia militar cuando era César Milani el jefe de la inteligencia. Qué dato importante, ¿eh? Bien. Dime que sume a Miguel Ángel Toma, que conoce muy bien el kirchnerismo. Él sufrió la inteligencia ilegal, un carpetazo en su contra,
De eso nos vamos a ocupar en un rato. Pero, Miguel, quería preguntarte, para compartirlo con Marcela Campagnoli, muchos dicen que este gobierno le queda poco, entonces quiere romper el sistema. ¿Qué pensás? ¿Y qué se viene si es así? Este gobierno sistemáticamente ha deteriorado las instituciones de la República. Esto no es novedoso. Esto desde el primer día. Si a eso se le suma la corrupción, tenemos un cóctel explosivo. Lo dramático en este caso es que además monta permanentemente operaciones que tienen un origen absolutamente ilegal, que son producto de un accionar mafioso, porque no se lo puede considerar de otra manera, y que a partir de eso, y con esos elementos, lo decía recién Marcela con toda claridad, chats que no sabemos si son reales, no son reales, si son montaje o no, se utiliza para justificar un pedido de juicio político a la Corte, no a un miembro, a los 4 miembros. Queda claro que acá lo que se ha hecho es una escalada en lo que ya venía anunciando la vicepresidente, que es justamente la animadversión contra quienes la juzgan por los actos de corrupción que ha cumplido. ¿Y estás de acuerdo con el paso al costado temporal de Marcelo D'Alessandro? ¿Crees que actuó correctamente? A ver, yo no soy quien para juzgar las actitudes personales. Es una pregunta pero política. Me parece digno que alguien que ha sido cuestionado de esta manera se tome el tiempo necesario y además se desprenda de las características y del poder que le da la función para esclarecer estas situaciones. De manera que, desde ese punto de vista y en lo personal, me parece razonable. Desde el punto de vista político, bueno, hay opiniones diversas. ¿No? ¿Cuál? Bien, Sí, ¿es así? los llamados hechos desde ese teléfono sustituido, Sí. desde el penal del Dorado, esto es muy importante señalarlo. ¿Por qué es importante el Dorado Misiones? Porque cuando se va a hacer una operación de este tipo, se contrata a mano de obra desocupada, en este caso ocupada y en la celda, que eran los que hacen habitualmente los robos de línea para robar dinero, o sea, actos delictivos comunes. Se los contrata, se les da la tarjeta SIM en blanco, se le da el celular al cual tienen que utilizarlo, y la consigna es los llamados telefónicos. Está documentado. Hicieron llamados y mensajes del teléfono de D'Alessandro a los teléfonos de los copitos. ¿De qué lugar del Dorado? Del penal del Dorado. Por eso digo, estaban en El la Dorado es celda. una localidad muy cercana a Iguazú, muy de frontera, y allí... A ver, las tarjetas SIM blancas fueron compradas en Posadas. Igual que los teléfonos, vienen de Ciudad del Este, Correcto. triple frontera, Es decir, si quieren hablamos de esto. Son llevadas por la Estrella del Norte, que es una empresa de transporte, Sí. a ese lugar. Y los acuerdos para este tipo se hacen en el bar del Casino de Posadas. Más claro imposible. ¿Estás seguro que querés contar todo esto, Miguel? Sí, estoy seguro y me hago cargo. Ahora, esto es un sistema muy complicado. Es muy complicado, Pero esto la es una- pregunta es, ¿son agentes orgánicos o inorgánicos Esto de la es lo AFI? que tienen que contestar, y cuando contestan a medias, porque la pregunta es si Milani es personal orgánico o inorgánico. ¿Saben cuál es la respuesta de la AFI? Que en sus archivos no figura ni como asesor, ni como planta permanente, ni como contratado. No conteste si es inorgánico. Recordemos, si ahora lo Vamos vas a a hablar ampliar, claro. que Milani fue acusado de robarse equipos cuando vino el nuevo gobierno, ¿no? Por supuesto. Eso sea que- está judicializado también. Bueno, es ante tu momento. Quiero hacerle una última pregunta a Miguel Ángel Toma. Él tiene mucha experiencia en el tema de inteligencia, sufrió la inteligencia ilegal, dice que el kirchnerismo tiene un método en este sentido. ¿Para qué lo hacen si el fruto del árbol envenenado, como se suele decir, no va a tener respuesta a nivel judicial? ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo acabas de decir, no va a tener respuesta a nivel judicial, pero mientras se tramita toda la cuestión judicial, el desgaste al que se quiere someter al otro, al opositor, es más que evidente. De manera tal que esa metodología en realidad tiene una finalidad que es simplemente política y electoral. Lo que yo quiero decir es que tenemos que prepararnos, no hay que ser ingenuos, porque este mecanismo va a ser utilizado a full y con todo el poder de los gastos reservados que tiene la estructura de inteligencia en el proceso electoral que viene. De manera que vamos a tener que transitar una elección
centrada en el embarrar permanentemente al otro. ¿Viene una campaña electoral sucia? Sucia, no tengo la... Bueno, a ver, Sí, Ya sí. empezó. las pruebas están a la vista. Pero Todavía no estamos en interesante campaña esto, y ya creo estamos viendo que esto. Alessandro decía, hablaba de la posverdad, ¿no? Lo más preocupante de todo es que la gente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Bueno, justamente eso se busca, porque esto descalifica al conjunto. Y yo Ya quiero pasó decir, con Enrique Olivera, ya pasó con De Narváez. ya pasó con varios. Nosotros sí, pero después desde- con Enrique Olivera, que le habían denunciado una cuenta que no existía, después se supo la verdad. que era un homónimo. Sí, pero después- Exacto. pero desapareció Pero la la campaña política. se La campaña, campaña, no, perdón. el tema es que acá Digo, no está se todo tan presentó, embarrado. finalmente. Claro. Entonces, Lo bueno, dañó a tal punto. lo que quiero dejar claro, que nosotros, desde el peronismo republicano, cuya referencia más clara es Miguel Pichetto, tenemos la decisión de no dejar pasar este tipo de cosas. No queremos que se embarre la política, porque cuando la embarran estos delincuentes, terminamos todos enlodados y no todos somos iguales en la política argentina. Algunos podemos andar por la calle, sentarnos en un programa de televisión y decir todas las verdades haciéndonos cargo de lo que decimos. Porque usted quiere dejarnos un título de una acción que va a hacer. Sí, no, concretamente. Lo primero que quiero decir es, tengan cuidado los que están haciendo esto que acabamos de denunciar, porque sabemos quiénes son y no vamos a permitir que sigan adelante. Primer punto. Y segundo punto, ni bien se produzca la terminación de la feria judicial, yo voy a pedir como querellante la indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que soy víctima del espionaje ilegal de la carpeta que le encontraron en su domicilio en Calafate cuando Bonadío en la causa de los cuadernos allanó y encontró más de 10 cuadernos de espionaje ilegal que eran perfectos como estructura de inteligencia, Que tiene lo que indicaba Marcelo- que lo habían hecho profesionales. Tiene Ahora, Marcelo pero- Di Giorgi, ¿no? Marcelo de Giorgi y el fiscal Tayano. Miguel, usted está hablando de mafia, de gente peligrosa, de campaña sucia. ¿No le da miedo? ¿No tiene miedo? Yo empecé a hacer política, la primera vez que fui preso tenía 16 años. Y después atravesé toda la dictadura militar. Y después fui parte de la renovación peronista. No tengo miedo. Gracias, No Miguel les Ángel Toma. tengo miedo. Gracias por su visita. Muchas Y por gracias, su muy declaración. interesante. La sociedad en el 2023 vamos a ponerle punto final a la impunidad. Y Miguel Ángel Toma conoce bastante, ¿no? 40 años de la democracia, los sótanos del sistema aparecen con la inteligencia una vez más, Miguel. Para entender lo que está pasando hoy, necesariamente tenemos que hacer un poco de historia. Esto no es nuevo, esto es parte de la cultura kirchnerista. Ya a partir del año 2010 se empieza a construir una inteligencia ilegal y paralela con una parte de la inteligencia militar, en aquel momento al frente de la misma el general César Milani, que recibe desde el 2010 al 2014 una asignación presupuestaria que crece un 156% en un país que no tiene hipótesis de conflicto, que es a lo que tiene que ocuparse la inteligencia militar. Y al mismo tiempo se desfinancia la inteligencia civil. Cuando el juez Bonadío allana la casa de la vicepresidente en Calafate, encuentra varias carpetas. Una de ellas la mía, pero había hasta de Estiuso, de Reutemann, de Es directivos decir, de Clarín. Cristina Kirchner se había llevado a su casa, carpetas de inteligencia de ex directores de la políticos, CIE, de empresarios, de exfuncionarios. Ahí aparecían, bueno, conversaciones mías, seguimiento de mi socio en mi trabajo, en mi carpeta de Repsol consultora, también. una carpeta de Repsol, una de YPF, teleconferencias bajadas. Yo las tuve. Yo permítame, porque vi la causa en su momento y pude leer parte de la conversación que usted mantenía para ver si encontraba algún valor periodístico. No tenía ningún sentido lo que parecía. Era cuestión de mi trabajo como de consultoría. ¿Y por qué cree que lo espiaban, Tomás? Bueno, me parece que más que evidente, mi actitud frente al kirchnerismo fue desde el primer día en señalar que estábamos frente a una horda salvaje que venía a avasallar a la República. ¿Y qué Esto es sintió usted clarísimo. cuando supo que era que le hacían inteligencia, espiado? Bueno, no me extrañaba. Yo había tenido antecedentes de situaciones de mis hijos, por ejemplo, que habían sido objeto de violencia. Es decir, había toda una actitud muy clara que terminaba demostrándose efectivamente esa inteligencia ilegal y paralela en estas carpetas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que esto es una continuidad
que se viene dando desde aquella época. Y cuando se habla de sótanos de la democracia, cuando se refiere a la inteligencia, hay que hablar de los sótanos de la democracia o de la pseudodemocracia kirchnerista, que utilizó la estructura de inteligencia paralela y legal como esta, que ahora vamos a desenmascarar, para fines que no tienen nada que ver con la inteligencia. Ahora, Miguel, acá hay un nombre que sobrevoló todo el día, que es el de César Milani. La acusación, bueno, escribió nuestro colega Joaquín Morales Olaya, es la segunda columna que escribe, y hoy hay También una denuncia. Daniel Santoro. También Daniel Sí. Santoro. Hay una denuncia de la coalición cívica de Elisa Carrió para investigar a Milani. Para saber si es cierto que dentro de los servicios de inteligencia existe una inteligencia paraestatal liderada por Milani y por otro militar que en actividad que toma control de los teléfonos de opositores, de periodistas y básicamente de la gente que estuvo ahí en Lago Escondido. ¿Esto es así? Y vinculado con Nisman, porque ahora Y vamos a ver... vinculado con Nisman, con el caso Exactamente, Nisman. tenemos que vincularlo necesariamente. Bueno, a ver, lo que ha ocurrido recientemente es un mecanismo de sustitución de los teléfonos. No es lo que habitualmente en la jerga se llama chupar los teléfonos, no. Se sustituye la tarjeta SIM, se cambia, se pide con la anuencia de un empleado infiel de la telefónica, se pasa el número original de la persona que es titular de ese número a otro teléfono que se utiliza para, en muchos casos, para delinquir. De ahí se sacan de las cuentas, de las cajas de ahorro, de las cuentas de los bancos. Bueno, pero ¿qué ha ocurrido en este caso? Cuando se duplica o se sustituye la tarjeta Pero SIM... perdón, ¿cómo se sustituye esa tarjeta? Es muy ¿De qué simple. manera? Yo agarro, supongamos, tomo su teléfono. Sí. No agarro, puede tomar, ¿eh? Sí. Estoy como Cristina. Cuidado que ya fue anticipado esto, ¿eh? Cuando Sí. Cristina dijo y mostró, yo puedo exhibir Los teléfonos. Sí. mi teléfono. Cuidado, ¿eh? Ahora sí, sí. me parece que fue un anticipo, como siempre. Pero bueno, concretamente yo tomo el teléfono de cualquiera, compro una tarjeta SIM en blanco que se compra en cualquier lado, un teléfono trucho,